Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los señores David Andrade y Andrés Wengue, ambos panelistas de nuestro programa y quienes hoy vienen a conversar con ustedes y conmigo un rato sobre temas de ciudad, región y país. Buenos días a los dos. Muy buenos días, José Alberto, un placer estar aquí en compañía de Andrés, ya en entrado diciembre y ya prácticamente pasadas las velitas, en modo navideño, y bueno, un placer como siempre estar aquí con ustedes. Buenos días a mis compañeros panelistas, buenos días a la teleaudiencia y pues agradecerles que nos visitan todos los días por la mañana y agradecerles la participación en este programa. Muy bien. El día de ayer se celebró, se conmemoró mejor, el Día Internacional de los Derechos Humanos y como siempre hay muchas celebraciones, muchos actos académicos, actos políticos, pero yo quisiera invitarlos a ustedes dos a que conversáramos sobre no específicamente el significado de los derechos humanos en ese contexto de declaratorias, sino en cómo se comienza a mover el péndulo político en América Latina a propósito de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? En Venezuela el gobierno chavista acaba de recibir un duro golpe, un duro revés, porque 2/3 partes del Congreso venezolano quedaron en manos de la oposición. Y esto, entre otras razones, muchas de las que se puede mencionar, ha sido propulsado por la desconsideración que el régimen chavista parece ha tenido con los llamados presos políticos. Y ahí entran los derechos humanos. Leopoldo Suárez, Ledesma, Capriles, Machado, etcétera, han sido de una u otra manera asediados por el régimen en gobierno, quien ha considerado que a este tipo de contradictores políticos los puede condenar, como en el caso de Leopoldo López, hasta 14 años de prisión, sin que todavía se haya podido probar fehacientemente que fue no solo instigador, sino autor inclusive de los llamados asesinatos impulsados por la oposición hace ya 2 años en Venezuela. Pero paralelo con eso que está pasando allí, en Argentina también hay una vuelta de tuerca. La Kirchner entrega, o mejor no entrega, le tocó entregar el poder y además parece que se negó a ir, ¿no?, al acto de entrega de la banda presidencial a un empresario que se supone es de centro derecha y quien entró hablando duro precisamente de ese tema, el tema de que los derechos humanos no se aplican solo para los de mi lado, así concretamente lo dijo, y está invitando a que, aún teniendo pensamientos diferentes, se pueda trabajar juntos en la nueva Argentina. Ha mencionado que un peronismo de más de 70 años ha enquistado muchos vicios en el poder y ha hecho que, con matices, todos terminen trabajando con el síndrome de la exclusión. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y si nos vamos a Ecuador, en el día de ayer por lo menos,
habían grandes marchas en Quito que anunciaban que iban a crecer en todo el resto de Ecuador, reivindicando la libertad de expresión, la libertad de información. Y allí en esa marcha lo importante, lo interesante es que han salido los estudiantes de facultades de comunicación social, unidos con periodistas en ejercicio, con académicos y con gente del común, a decirle al gobierno de Rafael Correa: la libertad de expresión y el derecho a la información no puede ser regulada. Por definición es un derecho per se. Yo como ciudadano tengo derecho a ser informado, a estar informado. Así que el gobierno no se puede abrogar bajo ningún pretexto, ni filosófico ni político, el poder de reglamentar cómo se entrega la información y cómo se maneja el acceso de ella por parte de la gente. Ese es el tema que quiero poner sobre la mesa. Mi querido David, lo invito a que usted comience dando su punto de vista. Bueno, de entrada uno pensaría que en sociedades o a estas alturas del desarrollo social, humano, económico, podría uno calificar de aquellos que andan luchando por el tema de los derechos humanos, tendrían un discurso retardatario y anquilosado. Pero si somos más realistas, sigue siendo vigente esa lucha, sigue siendo importante. Lo que pasa es que debe transitar y debe evolucionar. Evidentemente hace 40 o 50 años los derechos de la mujer estaban bastante vulnerados. No significa que hoy no lo estén, hoy en menos proporción y quizás de una manera diferente. Digamos, las diferencias que se pueden dar por razas, por edad, por círculo social, pensaría yo que el debate sobre los derechos humanos, la protección de los derechos humanos sigue siendo vigente, pero hay que darle un tránsito, hay que modernizarlo para entender las condiciones actuales. Tú colocas el panorama internacional, evidentemente en una sociedad occidental como la nuestra, también podríamos ver que el tema de los derechos humanos está ahí, que digamos se ha superado de manera importante, pero vemos como en países en el oriente, digamos el tema de la violación de derechos humanos pues todavía es una lucha vigente que sin duda alguna debe tenerse muy en cuenta. Pero tú nos tocas temas mucho más cercanos, como lo que quieren hoy calificar que se trata de izquierdas y de derechas. Leyendo yo, creo que Semana, llega y dice: la derecha gana en Venezuela. Y a mí me parece un poquito odiosa esa calificación, como decir que quienes están en el chavismo, quienes están en el poder es la izquierda pura. Yo dudo mucho que en realidad ahí haya una verdadera izquierda, sobre todo con sus acciones autoritarias, pues se alejan mucho de lo que es la izquierda, como también dudo mucho de calificar a aquellos que se oponían a ese régimen de derecha. Yo diría que más bien en esa oposición había mucho demócrata, como seguramente en el chavismo habría también mucho demócrata, pero creo que finalmente la lucha está entre demócratas y entre quienes están en el poder y se quieren establecer y mantenerse ahí en ese statu quo, sea de ideología de izquierda, o sea de ideología de derecha, o sea de ideología de izquierda. Finalmente quienes se establecen en el poder quieren quedarse ahí, con el discurso que sea, pero generalmente con acciones que más tienden a ser antidemocráticas. Entonces, en todo eso los derechos humanos se vuelven pieza fundamental. El derecho humano no es de derecha, no es de izquierda, no es de centro. Los derechos humanos son propios de la naturaleza, por ser seres humanos, y diría yo por ser seres vivos. Eso sería un gran avance, por tener vida, y no solamente vida, sino por tener existencia, porque también qué bueno trascender eso hacia las cosas inmateriales, hacia la cultura, hacia el arte, hacia
las obras de arte sean valoradas, respetadas, preservadas por el hecho de ser, sigue siendo vigente. Entonces retomo para finalizar este comentario, que de pronto puede parecer un poco disperso, pero el tema para eso lo da. Algunos dirán que el tema de los derechos humanos ha perdido vigencia, yo digo la tiene toda, pero no con ese discurso que tú lo planteabas de reivindicatorio. Digamos que ya el tema de reivindicar está ahí. Ahora el tema es cómo hacerlo realidad y cómo identificar las nuevas formas de esclavitud. Una nueva forma de esclavitud es esa tarjeta de crédito, una nueva forma de esclavitud es ese pico y placa, una nueva forma de esclavitud es esa relación laboral a destajo, ese sistema de salud. Ahí hay que hablar de derechos humanos, ahí hay que hablar cómo una forma de esclavitud es que tú no puedas, bueno, eso ya se libera un poquito, liberarte de tu operador celular. Una nueva forma de esclavitud es que seas dependiente de medicamentos de empresas farmacéuticas. Entonces yo creo que si bien los derechos humanos hay que mantener el debate, el discurso debe cambiar y no ser reivindicatorio para ya tener del desarrollo y del goce real de esos derechos humanos y de entender y comprender las nuevas dimensiones en las cuales podemos mover. Y quitárselo a los dirigentes políticos como si fuera un tema solo de ellos. Yo creo que lo que más daño le hace a una causa es cuando un grupo se empodera de ellos y se pierde la esencia del ser. Ahorita decía David algo muy cierto. Los derechos humanos están en nuestra cotidianidad, ¿sí? Ya no es un tema de discursos, ya no es un tema de izquierdas, de derechas. Y yo creo que es lo que nos hace falta a nosotros entender. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar nosotros mismos a ejercer el tema de derechos humanos. Es decir, cuando nosotros respetamos a nuestro vecino, cuando nosotros respetamos a la persona que por color de piel lo ven, los discrimina. Entonces los derechos humanos empiezan desde tu casa, ¿sí? Desde ahí empiezan los derechos humanos. ¿Cómo educamos a nuestros hijos para que respeten a la parte de la sociedad? Sí es preocupante que uno ve que la gente lo ve como allá, como un discurso político, como un discurso altruista, y entonces eso separa lo que realmente es la esencia de los derechos humanos, o el derecho a vivir, o el derecho a la vida, de nuestra cotidianidad. Y entonces ahí es donde nos hacemos daño, porque entonces no exigimos, no vivimos en pro de establecer ese tema de qué son realmente los derechos humanos. Yo creo que todo lo que está pasando en Latinoamérica pues es un tema a reflexionar para las minorías, para las mayorías, para todo el mundo en general, porque nosotros estamos polarizando, estamos viendo cómo regímenes polarizan nuestra forma de ver la vida, o si somos de izquierda o si somos de derecha, y nos quedamos allí, y la discusión nunca va a cambiar. Los acuerdos tienen que empezar a llegar, pero tenemos que hacerlo siempre pensando en qué tipo de vida queremos nosotros para nuestros ciudadanos, qué futuro queremos, qué tipo de sociedad y qué tipo de modelo económico queremos nosotros vivir, ¿sí? Es decir, la experiencia de vivir en un país como Suecia, donde uno tiene, ahorita venía hablando con el taxista, yo le decía, mira, tú tienes un trabajo como taxista, pero te alcanza para vivir dignamente, ¿sí? Es allí donde empezamos a ver cómo un modelo económico se refleja en el bienestar de la comunidad. En Colombia, desafortunadamente, pues estamos muy lejos de aspirar a una vida digna, donde usted laboralmente pueda ejercer una función y eso te dé para vivir dignamente. Yo creo que es cambiar la palabra de derechos humanos a la dignidad del ser humano. ¿Cómo queremos nosotros vivir? Bueno, y hablando de derechos humanos y hablando de inclusión social y todo este tipo de temas, vengámonos a la parroquia, vengámonos a Cali. Yo les quiero pedir a ustedes dos que conocen a algunos de las personas que van a estar en el gobierno de Armitage, que a la luz de todo este discurso de los derechos humanos, de la inclusión social, valoremos el perfil que comienza ya a mostrar
el gabinete que va a acompañar a don Mauricio Armitaz en la alcaldía de Cali a partir del 1 de enero del 2016. En el gabinete hay 5 secretarios afrodescendientes, ¿sí? Salud, infraestructura, bienestar social, comunicaciones y Oscar Gamboa, que es asesor internacional, ¿sí? 5. Además, hay un gran número de mujeres. También el gabinete está muy copado por mujeres. Creo que hay 7 mujeres en altos cargos de la administración municipal. Hay que pedir uno para las minorías blancas, verdes y masculinas. Bueno, ahí se me hace que usted lo que está pidiendo puesto con y espero que no me use el programa para pedir. Estoy acostumbrado, por ejemplo en la Santiago también somos minoría ya. Bueno, entonces quiero pedirles que miremos un poco cómo pinta el gabinete de Mauricio Armitaz, porque pues ya esas son las personas que se están alistando para comenzar a tomar decisiones a partir del 1 de enero del 2016. ¿Qué le llama la atención a usted del gabinete? Bueno, no conozco a todos en su totalidad, conozco a algunos personalmente y a algunos en su trabajo, y a esos que conozco son personas que se han movido en la ciudad, que conocen la ciudad, que conocen la región, que tienen una formación profesional y que tienen unos valores interesantes. Yo veo con buenos ojos, además que ha habido participación y todo parece indicar que no por arreglos políticos, sino más una participación por liderazgos interesantes que no necesariamente han sido asociados a acuerdos electorales. Eso me parece bien interesante. Sin duda alguna, la figura más preponderante que podemos ver ahí es Oscar Gamboa, quien es un figurón, pues, que no solamente tiene incidencia a nivel nacional, sino internacional, con los Estados Unidos, con toda la comunidad afro del mundo. ¿Pero usted lo dice figurón en tono despectivo? No, figura... Una figura, entonces. Sí, una figura... Sí, figurón. Con experiencia. Con experiencia y de verdad de mucha importancia. Yo creo que esa es una gran oportunidad. Entra a ser un asesor y es ya común que en las administraciones municipales los asesores sean quienes tengan un gran espacio de poder. Ojalá Oscar Gamboa lo tenga para poder orientar muchas cosas. Primero, entramos a la década de los afro. Toda la cooperación internacional a partir de este año, del próximo creo, se va a orientar al tema, digamos, de los afrodescendientes, o sea que el tema es fundamental. 2, en el posconflicto, va a ser muy importante para todo el desarrollo del posconflicto, además de una guerra donde la población afrodescendiente, digamos, ha tenido. Y 3, digamos, evidentemente, bastante incluyente. Luz Marina Cuellar, una trabajadora incansable también, impresionante. El de salud, Alex Durán, también lo conozco, muy ejecutivo. Bueno, y de Cali no la conozco ni personalmente, ni he trabajado con ella, ni nada, pero parece ser que es una persona que tiene el talante y la berraquera para sacar a Cali adelante. Entonces yo veo unos nombramientos bastante interesantes que pueden funcionar, y estoy viendo que no se armó una camarilla de amigos, de un club social o de personas que vienen todos de Bogotá, de una universidad. Creo que hay una mezcla bastante interesante, hay continuidad en unos procesos, me parece que por ahora pinta bien, advirtiendo que como todo gabinete siempre tiene una etapa de ajuste, siempre como a los 4 o 5 meses vuelve y se ajusta todo, pero yo creo que es un buen principio que habla de que no hay tanta politiquería, aunque se ve que hay política ahí, pero que más hay unas decisiones racionales y una selección más racional e incluyente, y me parece bien interesante esta formación del gabinete. A mí lo que me tiene, digamos, bastante, o sea, es de admirar, es el nivel que tienen los funcionarios que están entrando al gabinete. Es decir,
son personas con una experiencia y muchos jóvenes, a pesar de que son tan jóvenes, ya tienen una experiencia en liderazgo político, en liderazgo en la sociedad, y eso es importante, o sea, le da una mezcla muy importante a la proyección que se tiene de la ciudad. Como decía ahorita, la inclusión de Luz Marina en un sector que se ha movido mucho, ¿sí? que conoce desde la era de Jorge Iván en el entonces gobierno, entonces ya tiene un bagaje atrás que ya puede empezar, digamos, esto sirve para empezar a desarrollar una dinámica mejor. Lo mismo Reyes, que también ha estado trabajando dentro de la administración, creo ahorita con un poquito más de poder dentro de la administración. Pero él también fue secretario general privado. Privado, sí. Entonces ahorita entra en una función un poco más de peso, ¿sí? Creo que hay una mezcla muy interesante, se ve bien para el futuro de Cali. También se desliga un poco de los amarres políticos, que es lo que a veces hace tan difícil la penetración hacia un desarrollo de la ciudad, ¿sí? Y no sé si se pueda decir, yo creo que sí es una realidad. Otra figura está mal dicho, me corriges, otra figura muy importante y muy valiosa, hombre, que a mí me hubiera gustado. Yo estuve en alguna campaña de él y no hubo muy buenos resultados, que es el doctor Gustavo de Rú. También suena. Pero él está ahí, asesor a la sombra, asesorando y acompañando. Sí. Pero eso es una prenda de garantía de una orientación social, técnica, incluyente, que es bien interesante. Y yo creo que ese papel, con lo que tú planteabas ahora, Andrés, hay que meterle juventud y dinamismo al tema, y quienes tienen la experiencia del manejo, hacer ese ejercicio orientador, educador, y orientar a estos muchachos, que Cali necesita ese dinamismo, pero también necesita sin duda alguna de esta experiencia. Entonces yo creo que ahí el papel del doctor Gustavo de Ruz va a ser fundamental, y entiendo yo que está haciendo una muy buena orientación. Entiendo yo que con Guerrero también lo estuvo haciendo, y al final el almirante logró imponerse en sus cosas, pero esperemos que esta vez el doctor Gustavo de Ruz mantenga, digamos, esa posición que es bastante valiosa para la ciudad. Y es interesante ver cómo o sea, yo creo que Armitage no tiene el conocimiento de la administración pública, porque nunca ha sido funcionario público, pero de todas maneras dentro de esos jóvenes encontró gente con experiencia dentro de la administración pública. Eso quiere decir que tiene, digamos, más o menos visto hacia dónde quiere llevar la ciudad, y no solo él, sino que en los ojos de los muchachos. Yo creo que la función de él tiene que ser justamente eso, de lo que es un líder. Es que el líder no tiene que ser visible y mostrarse y ser el caudillo, no. El líder puede ser una persona que está atrás y va moviendo los hilos y asesorando a los muchachos de cómo debe ser el ejercicio del liderazgo, porque es que eso es lo que nosotros confundimos en Colombia muchas veces. Dicen, no, es que ese es un líder solamente porque es el que se da la pantalla, porque es el que se ve en todas partes, porque él es el que sale y grita y esto. No, eso no es necesario, eso no es liderazgo, eso es ponerse visible ante una tribuna. Liderazgo es el ejercicio de conformar equipos y hacer que esos equipos salgan adelante. Armando Garrido, otra figura que hay que reconocer, pese a que hay mucho ruido frente al manejo, sobre todo lo generado con Fenalco, que ahora colocan los ojos en Confandi, pero a Armando Garrido he tenido la posibilidad de escucharlo, de entenderlo y haber transado algunas palabras con él, y me parece también un liderazgo interesante. Y ahí vienen personas como Armando Garrido, que perfectamente pudo haber sido un muy buen alcalde para la ciudad, Gustavo de Ruz, que perfectamente pudo haber sido un muy buen alcalde para la ciudad, que son personas, Óscar Gamboa, que pudo haber sido un muy buen gobernador o ocupar una posición muy importante. Ahí hay personas bien interesantes que estratégicamente, que pueden tener esa visión, más allá de llegar a un puestico para acomodar unos amigos y hacer un contrato. Estas personas pueden tener una visión soportada más en una experiencia, en una capacidad y con una visión de mucho mayor largo plazo. ¿Cómo ven ustedes la participación que va a tener Antanas Mocus en el gobierno? Porque ya Mauricio Armitage ha dicho
que Antana Mocos va a jugar un papel como de asesor del alcalde, asesor especial del alcalde en cultura ciudadana. Otro figura. ¿Que figura o no figura? Otra figura bien interesante. Antanas hay que escucharlo como 2 horas para cogerle la cosa, porque tiene un problema, pero que le ha funcionado. En esos 15 segundos que le dan los medios y le toman más la parte folclórica que la parte, digamos, interna. Digamos, yo creo que es bien interesante. De Antanas yo creo que todos hemos aprendido. Y lo tenemos aquí en la cabeza y lo tenemos en el discurso, pero poco en la práctica. Hay que de verdad arriesgarse a hacer esas prácticas innovadoras que él propone, y me parece interesantísimo que personas como esas sean tenidas en cuenta y que ojalá no los enreden en contratos, ¿no? Que se dediquen a transmitir y enseñar, y que no los tienten o los obliguen a firmar contratos que ahí donde todos terminan inmiscuidos. Sí, eso es, pues Antanas creo que fue un fenómeno nacional cuando empezó la Ola Verde. De hecho, pues yo estoy militando dentro del partido que él empezó, o que ellos le dieron la propulsión que se dio en ese momento. Creo que pues hay mucha experiencia, mucho bagaje, además que pues es una persona que ha trabajado como alcalde y ya tiene la experiencia de haber ejecutado pues acciones en pro del tema de la ciudadanía. Creo que tiene mucho que darle a la ciudad, y la ciudad está creciendo, está joven, está, digamos, en ese aspecto necesitamos intervenir fuertemente y tener una persona de este perfil, además respetada por muchos dentro de su área. La gente reconoce el conocimiento que Antanas tiene dentro de su área, y eso lo hace respetable. Yo creo que entonces la gente va a empezar a escucharlo, y si le dan ese ejercicio más de hacer, creo que pues podemos hacer cosas muy interesantes en la ciudad. Bueno, todo parece indicar que las señales que está enviando don Mauricio Armitaz con este gabinete son como promisorias. Todo, como usted lo dice, no parece ser que haya habido una cuenta milimétrica de esta cuota para este partido, esta para este político, esta para esta otra capilla, sino que se está pensando en personas que cada una con su afinidad política, obvio, pero más en el perfil de esa persona para el cargo o para el espectro de ciudad que se le va a entregar como responsabilidad. Nosotros esperamos, obviamente, tener la oportunidad de comenzar a entrevistar. Va a ser difícil que quizás en este fin de año, pero sí comenzando año, entrevistar a algunos de los secretarios que ya están nombrados, a los directores de institutos, porque sí creemos que es apenas, hablando de derechos humanos, es apenas natural, legítimo y sensato que le demos un cuarto de hora a la nueva administración y que la respaldemos para que comience a trabajar. Pero uno no puede comenzar a cuestionar lo que todavía no comienza ni siquiera a funcionar. Hoy hay anuncios y hay personas que a unos les gustan más que a otros, pero todo indica que la gente que está siendo nombrada es gente que tiene perfil para hacer cosas promisorias por la ciudad de Cali. Ahora les pido que demos una vuelta de página y hablemos del lío, o mejor, ya que usted está usando tanto el gerundio, ¿sí? Bueno, no es gerundio, no, figurón no es gerundio, pero en este caso, la terminación on, hablemos del novelón de la Policía Nacional, ¿sí? Ese sí es un novelón. ¿Ah? Y ese novelón tiene que ver de manera muy concreta con derechos humanos. O sea, ahí no hay solamente problemas de corrupción, ahí no hay solamente problemas de líos en los generales, en la cúpula de la policía. Ahí ya hay evidencia de que ha habido chuzadas de nuevo. O sea, al mejor estilo del gobierno de Uribe, parece que en el gobierno de Santos, sin que esto signifique que Santos lo esté avalando, porque hay que ser muy claros. Todo indica que no es el presidente Santos el que está diciendo chusen a Vicky Dávila, chusen a Daniel Coronel, chusen a Ramiro Bejarano, chusen a Álvaro Gardiazabal, chusen a Claudia Gurizati, pero estos son los periodistas que ya hoy hay evidencia de que han sido chuzados
y parece ser que han sido chuzados por la cúpula de la policía. ¿Cómo leen ustedes esta situación que se está presentando? Bueno, a mí lo que me preocupa es que se vuelve política de Estado, cosas que no deberían ser política de Estado. No hay política de Estado en el tema de la salud, de la educación, de la vivienda. Bueno, de la vivienda ya se está viendo un poquito más de política de Estado. Y se vuelve ya una actividad que llegue quien llegue, tienen que hacerle este tipo de chuzadas, este tipo de interceptaciones. A mí me parece eso muy triste, muy preocupante. También me parece muy preocupante que estas personas sean objeto de temores o de miedos por parte de quienes están en espacios de poder, sobre todo quienes están en espacios de poder armado. Puede caber de todo, puede caber que exista una preocupación legítima de que estas personas tengan relaciones con agentes que estén al margen de la ley o en actividades ilícitas, que sería bastante grave, como puede ser que quienes tienen acceso a estos mecanismos de vigilancia y control sean los que estén vinculados a actividades al margen de la ley o ilícitas. Y entonces finalmente quedamos en una total ilegitimidad y en una total pérdida de la confianza. Y la confianza es la base de la sociedad. Si no confiamos en nuestros periodistas, si no confiamos en nuestros organismos de seguridad, si no confiamos en nuestra banca, si no confiamos en nuestros gobernantes, la sociedad termina por destrozarse. Por eso el dinero, por ejemplo, ¿el dinero de qué nos sirve? Absolutamente para nada, es un trozo de papel impreso. El dinero tiene valor por la confianza que depositamos todos en él. La confianza es fundamental, la confianza es el motor de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y cada vez desconfiamos más, cada vez desconfiamos de todo lo que se nos acerca. Entonces yo creo que muy grave que no pueda haber confianza, en este tipo de personas y que no pueda haber confianza, digamos, en los organismos de control. Yo sí diría, en un país como el del que viene Andrés, hay que me esculquen y que esculquen a todo el mundo. Yo en realidad yo no tendría problema que existan cámaras, existan grabaciones, porque yo la verdad no tengo nada que ocultar y así debería ser el 99% de la población. Que lo esculquen a uno no tiene por qué estar escondiendo nada, ni debe haber nada, se aburrirán de investigarlo a uno, de controlarlo. Pero sí le preocupa a uno que esas escuchas, esas investigaciones, esas cosas vayan orientadas hacia un propósito perverso. Entonces uno no puede confiar en una institución. Está pasando en el mundo está sacrificando su intimidad, está sacrificando sus derechos a tener una vida privada, porque el terrorismo y el terror los ha obligado a ceder en esos derechos personales para someterse a una vigilancia, y quienes están en paz, quienes están al margen de la ley, pues lo deben hacer. El ideal sería que eso no ocurriera, el ideal sería que todo el mundo tuviera su privacidad para hacer las cosas, pero eso es síntoma de una descomposición, yo no diría de la policía, diría de una descomposición total de la sociedad, donde nadie confía en nadie y se prestan este tipo de cosas. Y lo más terrible es que parece que se está volviendo política de Estado. Llegue el gobierno que llegue, de izquierda, de derecha, de centro, de coalición, de no coalición, con oposición o no oposición, parece ser que estas prácticas ya se volvieron comunes y se están volviendo panoramas, se está volviendo parte del panorama común, y eso es terrible. Para mí eso no es nada nuevo. Creo que lo que está pasando ahorita no es nada nuevo, siempre ha existido. Es decir, de que el conocimiento de que la policía siempre ha tenido al lado un brazo oculto haciendo unas actividades, el ejército, todo el mundo lo tiene, de hecho la CIA, todo el mundo lo tiene, ¿sí? Eso no es nada nuevo. El hecho de que estén haciéndole una persecución, para mí eso es
de carácter ideológico, es más de fondo, ¿sí? Es más de fondo que simplemente un proceso actual. Entonces uno ve, por ejemplo, cómo la CIA interviene en lo que es Latinoamérica a través de esos mecanismos de chuzadas, de seguimiento. Es un seguimiento ideológico de un poder económico que hay de fondo. Yo creo que no es nada más nuevo, sino que aquí en Colombia entró un factor, digamos que lo hizo todavía más profundo, que fue cuando entran las mafias a tener el poder económico. Entonces ya empezaron fue a pagar por los servicios de que ellos ya sabían que hacían, es decir, las instituciones nuestras, tanto militares como policiales, estuvieron a merced incluso del narcotráfico, ¿sí? Entonces eso genera un poder en ellos, o sea, ellos saben para qué sirven las cosas, pues para tener el poder y empezar a hacer lo que les da la gana. O sea, se pierde el orden de un Estado, ¿sí? Se pierde la cabeza. Tenemos un gobierno que muchas veces no encuentra un rumbo, ¿sí? Que está ahí aglutinado en un poder, ¿sí? Económico, y tenemos una sociedad desbaratada donde la gente pierde confianza en sus gobernantes, donde la gente ya no cree en el político, donde la gente no sabe para qué sirve el gobierno, la gente no sabe para qué sirven las instituciones, porque no le genera esa confianza que estaba hablando ahorita David. Entonces, ese es el deterioro general. Entonces, que ahorita se empiecen a destapar estas vainas, yo creo que pues la gente es consciente de que esto no es como la primera ni la última vez que va a pasar, porque va a seguir sucediendo. Pero de todas maneras, siendo que sí, es cierto que en todo el mundo todos los aparatos de seguridad del Estado pues están acompañados de inteligencia, de contrainteligencia y de inteligencia no oficial. Lo que aquí hay que mostrar es que las chuzadas de las que se está haciendo investigación no son precisamente a delincuentes, sino a periodistas. Por eso yo comencé el programa hoy hablando de los derechos humanos conectados con la libertad de expresión y el derecho a la información de la gente. Porque es que parece ser que hay un grupo de 20 y tantos generales de la policía que se han enriquecido de manera estruendosa y sin que haya ninguna capacidad probatoria. Porque es que un policía, el que más se gana 17 millones de pesos, que es el general Palomino. ¿Cómo hace usted ganándose esa plata para tener bienes por 3.000 millones de pesos? Lotes, apartamentos, condominios y más. Y eso no es solamente uno, son más de 20 los generales. No son sargentos, no son tenientes, no son capitanes, no son alféizares, son los generales, la cúpula de la policía. Entonces, la gran angustia es que el ciudadano de a pie, quien nos está viendo y escuchando, mi mamá, usted, yo, vamos en la calle y vemos dos motorizados que de pronto como que están haciendo algo indebido con un ciudadano, o vemos a un policía, un auxiliar de policía que está por ahí, en lugar de estar haciendo vigilancia y custodia, lo vemos que está como dedicado a flirtear, o vemos a un policía en otra parte que está tratando de sobornar a alguien y uno dice, esta policía tan descompuesta. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿será allí donde está la descomposición de la policía? ¿En esos niveles? ¿Será que le podemos pedir al policía motorizado un cambio de comportamiento cuando está viendo, oyendo y confirmando que sus generales, los que están mandados a dar el ejemplo, están llenándose de plata, no se sabe cómo, haciendo negocios suntuosos? Y la pregunta es, ¿de dónde sale esa plata? ¿Qué tipo de protección, qué tipo de negocios con el AMPA organizado están haciendo? Porque perdónenme, pero yo no puedo creer que un policía con un préstamo o con las cesantías acumuladas haya logrado tener el capital para hacerse a semejantes propiedades como las que ya hoy se conocen por los reportajes que la FM ha dado, que Blue Radio ha dado y que otros medios de comunicación han dado, la W ha dado a todo el país. Ese es el punto. Pero mira qué curioso que la prensa orienta su artillería cuando se siente tocada. ¿Por qué no orientaron esa artillería de hacer la investigación y evidenciar todo eso antes?
Esa es nuestra sociedad, una sociedad donde convenientemente me acomodo y donde convenientemente hablo bien de quien debo hablar bien porque hoy estoy bajo su sombra y hablo mal de quien ha caído en desgracia por algún motivo. Entonces, evidentemente lo que tú dices, las sospechas tienen razón, porque pues bueno, si uno es un funcionario público, un contratista o alguna cosa así, uno tiene la posibilidad de, por allá a las 10 de la noche que llega a la casa, desarrollar un emprendimiento y de pronto le puede ir bien. Pero en la carrera militar, en la policía es tiempo completo y muy seguramente con el nivel salarial que le tienen a los policías más bajos y desde ahí arrancan todo, jamás, por más que lleguen a generales ganando 17 millones, podrán acumular riquezas. Y eso fácilmente se podría hacer con un estudio, llamémoslo así, actuarial de los salarios y de las bases. Pero es una realidad y podrán decir que las esposas son muy emprendedoras o alguna cosa así, como Bedoya, ¿no? Que resultó ser bastante emprendedor y obtener grandes cantidades de dinero. Pero mire, ahí lo vemos, fútbol, policía, política, y entonces los malos son los políticos, ¿no? Solo los malos son los políticos. Pero también como ciudadanos tenemos que estar atentos, como ciudadanos, esa corrupción, como tú lo estás tratando de insinuar, José Alberto, si la cabeza es corrupta, ¿qué podemos esperar de las bases? Pero también, si hay unas bases corruptas, si yo ante un policía lo miro y antes de que me genere respeto y autoridad, lo que veo es una oportunidad de invitarlo a delinquir, o que me perdone, o que con una picadita de ojo, las damas. Entonces evidentemente estamos en una sociedad que no debe ser. Y para volver al tema de los derechos humanos, diría que esta sociedad, y un poquito usando alguna técnica que podría usar Mocus, haciendo una especie de corolario, el tema de derechos humanos, como lo dice Andrés, debe transitar quizás a los derechos del ser, porque hay que respetar al ser vivo, al animal, a la planta, y también respetar la creación del ser humano y de la sociedad, las obras de arte, la cultura, la música, la inteligencia, a los derechos del ser, pero hay que acompañar el tema de los derechos con los deberes. Tenemos derecho a que los gobernantes gobiernen limpiamente, que no roben, que sean eficientes, pero también tenemos el deber a participar en democracia y elegirlos adecuadamente. Tenemos el deber a denunciar los actos de corrupción, tenemos el deber de denunciar, digamos, los actos ineficientes, tenemos el deber de estar informados y orientados y ser una sociedad activa, el deber de participar en esa sociedad siendo solidarios, respetuosos. Entonces todo este tema de derechos también hay que juntárselo al tema de deberes y debemos transitar de los derechos que tengo yo y a mí me respetan los derechos, por también los derechos de los demás que debemos respetar y hacer respetar. Sí, yo creo que es la base de todo. Es decir, mientras que no tengamos nosotros claro cuáles son nuestros deberes, ¿sí?, como ciudadanos, y cuáles son nuestros derechos, es muy difícil que nosotros empecemos a exigir. Ahora, pues para mí, yo creo que todo el tema de lo que está pasando con la Policía Nacional, pues es crítico para una sociedad que se vislumbra, digamos, en términos de futurísticos, para una sociedad mejor. Es crítico la desconfianza que eso le genera a la población, es crítico la desconfianza que los organismos estatales le generan a la población. O sea, toda esa desconfianza hace que las cosas no funcionen, no evolucionen, porque hoy en día no solamente, digamos, a las instituciones armadas nuestras hay una desconfianza hacia ellos, sino que también a los jurídicas, digamos, toda la rama judicial, a la salud, todo eso, toda esa desconfianza que nos genera todos estos sectores hace que cada día la gente se aleje más de entender la importancia que eso tiene para
funcionamiento como sociedad. Y todo, y pues uno, ahorita venía hablando con un taxista justamente de estos temas, y él me decía, yo llevo 50 años, o sea, yo nunca en mi vida he votado. Yo nunca en mi vida he votado, porque es que pues uno ve que esos políticos pues hablan y prometen, y realmente yo no siento un beneficio. Entonces, una amiga el otro día hablando me decía, Andrés, ¿vos cómo crees que eso se soluciona? ¿O qué es lo que pasa? Entonces yo le digo, mira, lo que pasa es que hay que generar sentido de pertenencia en nuestra sociedad. Y nosotros no tenemos ese sentido de pertenencia. Me dicen, pero eso es muy difícil de hacerlo. Le dije, no es difícil. Es decir, cuando la persona siente, digamos, usted paga impuestos, ¿sí? Y usted siente que esos impuestos se ven reflejados en lo que tiene que ser, la gente empieza a generar ese sentido de pertenencia. Entonces yo te digo, mira, yo crecí en un país que, digamos, aquí en mi calle había un hueco y ese hueco no pasaba sin máximo 3 días y ya lo estaban reparando. Si no lo reparaban, la gente ahí mismo empezaba y se volcaba contra las instituciones a llamar y a exigir que ese hueco lo taparan, ¿sí? Pero porque ellos saben que están pagando sus impuestos y que para eso tienen que funcionar los organismos que están llamados a hacer esas actividades. Aquí no, aquí usted ve un hueco y como que todo el mundo le vale, ¿sí? Si se hace hueco, si no se hace, o sea, la gente no tiene ese sentido de pertenencia con nuestra tierra, con nuestro país, y por eso es que estamos cada día de mal en peor, pues no seamos tan mal, pero sí estamos muy graves. O sea, yo creo que la gente tiene que empezar a sentarse a reflexionar. ¿Es el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos? Es la pregunta. Y hablando de eso, de derechos y deberes, estamos en plena época de diciembre, ya huele a feria, ya la gente comienza como a relajarse, ya la gente quiere no pensar mucho en los problemas y pensar más en la diversión. Pero aquí tenemos un problema gordo, gordísimo, en pleno diciembre en la ciudad de Cali, y es el del Hospital Universitario del Valle. Ayer se cerraron los servicios de urgencias, no se recibe a nadie en urgencias. ¿Habráse visto eso? En la ciudad capital del suroccidente del país, don David Andrade, que el Hospital Universitario no reciba a pacientes en urgencia. Eso es como el día que la iglesia no abra las puertas. Pero mire que es preocupante aún más digamos, la indiferencia de la ciudadanía. La indolencia. ¿Sí? Es más preocupante aún, porque la gente no entiende que ese hospital ha cumplido una función sumamente importante para esta sociedad. Entonces la gente como yo pago mi EPS, yo voy a mi EPS, ¿sí? Entonces hay una indiferencia ante la importancia que tiene un organismo como lo es el Hospital Universitario del Valle, ¿sí? Y es preocupante más aún porque la van a dejar morir, prácticamente, ¿sí? Porque yo creo que los médicos que estuvieron en paro, los jóvenes que estuvieron marchando, pues ya se cansan, no tienen el tiempo para seguirlo haciendo, para que eso se siga notando. Y ahorita que vienen este tipo de eventos donde realmente la ciudad tiene que estar equipada para cualquier desastre, pues no está. O sea, un hospital que a diario en plena época de feria recibe entre 50 y 80 pacientes víctimas de intoxicación, de puñaladas, de tiros, de accidentes de tránsito, de pólvora, etcétera. Yo voy a contarles una historia que el chisme no me lo averigüé completo, pero fue lo que escuché. Estaba en Valle Lili, en la sala de prepagada, y escucho una señora al teléfono diciendo, pero ¿cómo así? Yo pago 1.800.000 mensuales de prepagada y no me van a atender. Por decir la verdad, vine y dije aquí que me había tomado un traguito y por decir la verdad no me van a atender. Entonces adviértale a uno, estaba hablando seguramente con la prepagada, adviértale a uno que uno tiene que venir acá a decir mentiras. Pues la señora evidentemente no se veía borracha ni nada, pero seguramente se tomó un traguito. Entonces a la historia que ustedes están contando, súmele entonces que si un ciudadano que paga 1.800.000 en prepagada mensual va a una clínica como la clínica Valle del Lili, al área de prepagada y no lo atienden porque se ha tomado un trago,
Entonces yo no puedo imaginar qué va a ocurrir con las personas que de verdad se pegan unas borracheras, las berracas, que terminan, digamos, poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás, y donde el hospital universitario esté cerrado. Dudo que en Valle del Lili vayan a atender a esa persona si no atendieron a la otra que tiene prepagada, EPS, y me imagino, y hasta chequera para firmar un cheque, cómo será, digamos, el ciudadano del común. Pero bueno, digamos, aquí uno no podría decir, es que hay que tener todo el aparato de salud orientado a la irresponsabilidad de la gente para que vaya, se emborrache y tenga actos violentos y todo, no. Pero sí es algo muy riesgoso para la comunidad que el hospital universitario esté en las condiciones, y no solamente para Cali, estamos hablando de todo el suroccidente colombiano. Es gravísimo, y más grave todavía es que exista detrás de todo este tipo de actuaciones una orientación política o de presión. Porque yo, siendo director del hospital, no siendo médico ni nada de esas cosas, el último servicio que intentaría cerrar sería el de urgencias. Claro. Entonces yo me pregunto, ¿hay otros servicios que estarán funcionando y que de pronto es importante reevaluar, si de pronto más bien corto habrá otras cosas que no son prioritarias, pero la urgencia es prioritaria, y hoy cierran urgencias para mandar un mensaje de presión o alguna cosa así? ¿O es que de verdad hemos llegado a fondo, pues que ya hemos quitado un montón de servicios y ya tuvimos que tocar pues lo intocable que son las urgencias? Yo dudaría que no. Entiendo que construyeron una cancha de fútbol sintética, entiendo que hay unas obras por ahí, unas cosas que no eran prioritarias, y bueno, chévere que los trabajadores del hospital tengan donde ir a jugar un partidito de fútbol, pero bajo las circunstancias en las que estamos, no a costillas de cerrar, digamos. Pero si no tienen ni sueldo, pues mucho, vaya con el fútbol. La nueva gobernadora y el nuevo alcalde de Cali, porque de todas maneras, aunque el hospital es departamental, la ciudad de Cali, por ser usuaria y estar en su territorio, tiene una alta cuota de responsabilidad también financiera con el hospital. Tienen un chicharrón muy grande en las manos con el Hospital Universitario del Valle, y los ciudadanos tenemos la obligación de exigir que el hospital no vaya a ser privatizado y mucho menos cerrado, porque a mí personalmente, y esta es mi opinión personal, me late que está haciéndose todo para que el hospital justifique ser cerrado para volverlo a abrir, pero ya como entidad privada, y esto es grave para la ciudad. No podemos quedar en manos de las entidades de salud privadas. Valle Lili es muy buena, es una gran clínica, pero es una clínica privada. Imbanaco es un gran centro médico de especialistas muy buenos, pero son centros médicos privados. Así que hay que reivindicar el derecho de la sociedad a tener salud pública, instituciones de salud públicas. Ya la clínica Rafael Uribe, que fue durante muchos años pública, hace como 10 años es privada, está en manos de la Universidad Libre, y allá no entra sino el que la Libre diga de acuerdo al convenio que haya firmado con las diversas entidades de salud. Hay que ponerle cuidado a esto. Sintetizando, amables televidentes, los derechos humanos son correlativos con los deberes humanos, y como históricamente se ha planteado en todos los países, por lo menos occidentales, se ha reivindicado el derecho a la libre expresión y el derecho a la información por parte de la ciudadanía. Usted y yo tenemos derecho a acceder a la información, a conocerla de primera mano, a expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros planteamientos. No puede ser sujeto de regulación de ningún Estado, con ningún argumento, el derecho que usted tiene y que yo tengo, usted a ser informado y yo a informarlo. Así que, cumpliendo unos parámetros básicos de funcionamiento técnico y legal, una cosa es que se reglamente la operatividad técnica de un servicio,
y otra cosa es que se vaya a intentar reglamentar el alma del servicio, que es el derecho a informar y ser informados. Atención con este tema. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want to go home.